¿Y si la figura de Jesús no representara solo una guía espiritual, sino un punto de anclaje dentro de un plan mucho más vasto que trasciende lo humano y lo religioso? Imagina por un momento que su llegada no fue solo profetizada en la tierra, sino también percibida desde otras dimensiones, como si su luz rompiera barreras más allá del espacio. Lo más desconcertante es pensar que, entre quienes lo rodearon, había almas que ya sabían quién era incluso antes de escuchar su nombre, como si lo hubieran reconocido desde siempre. Si alguna vez has sentido una conexión que no puedes explicar, como si algo en ti reconociera lo que aún no comprendes, deja un like ahora. Pero si por otro lado no sientes esa conexión, pero al oír una palabra vibra todo tu cuerpo, escribe en los comentarios cuál es esa palabra. A veces, el alma habla en susurros que solo tú puedes reconocer. No hablamos de milagros comunes, sino de códigos vibracionales que solo unos pocos pudieron interpretar. Sus discípulos no eran solo estudiantes. Algunos ya portaban una memoria que no venía de aquí. Este video no te dará respuestas rápidas, pero si llegas al final, podrías comenzar a recordar algo dormido. Porque cuando la verdad resuena, no se aprende, se activa. Tal vez por eso Jesús no hablaba para todos, sino para quienes tuvieran oídos para oír. Pero si sus palabras fueron códigos, ¿quiénes fueron los primeros en descifrarlos? Desde el inicio de los tiempos, algunas almas llegan a este mundo con una sensación extraña de familiaridad, como si algo profundo ya estuviera escrito en su interior antes de nacer. No aprenden como los demás, no necesitan pruebas ni argumentos, porque dentro de ellas resuena una verdad silenciosa que se activa ante ciertas palabras, ciertos encuentros, ciertas miradas. Estas almas no buscan una fe que las salve, buscan una vibración que las reconecte, y cuando la encuentran, no la cuestionan, la reconocen porque ya la conocían. En el camino de Jesús, no todos llegaron en blanco. Algunos discípulos no fueron moldeados por sus enseñanzas, sino despertados por ellas. No vinieron a seguirlo, vinieron a recordarlo. Este recuerdo no es mental ni biográfico, es una resonancia, una corriente vibratoria que atraviesa dimensiones y pulsa desde el origen, un llamado que no usa palabras, pero arde. En muchas tradiciones antiguas se hablaba de memorias del alma, conocimientos que no se adquieren, sino que se reactivan. Son semillas dormidas que florecen al contacto con la luz. Jesús no solo hablaba, activaba. Su voz, su presencia, su mirada, todo era un código. Y quienes ya llevaban la clave, abrían la puerta sin resistencia ni duda. Algunos lo escuchaban como un maestro, otros lo sentían como un eco. No porque él fuera igual a ellos, sino porque él les recordaba quiénes eran y por qué estaban aquí. No todos los discípulos vinieron a aprender. Algunos vinieron a cumplir pactos antiguos, promesas vibracionales selladas antes del tiempo. Ellos no despertaron por fe, despertaron por frecuencia. Esta frecuencia no era visible, pero sí perceptible. Jesús la irradiaba, los despiertos la percibían, y en ese instante sabían que estaban ante alguien que no venía solo de este mundo. La conciencia no local, esa capacidad de recordar sin haber vivido, de saber sin haber leído, era la llave. Una conexión con fuentes que no pertenecen al plano lineal. Por eso ciertos discípulos caminaban con certeza,
No necesitaban pruebas. Estaban seguros no porque creían, sino porque vibraban. Sabían que su encuentro con el Maestro no era casual. Y esa seguridad no se basaba en hechos, sino en una resonancia, una melodía interna que solo se activa cuando dos memorias se encuentran y se reconocen como antiguas aliadas. Esta memoria estelar no se transmite, se enciende. Vive en el núcleo del alma, y quienes la portan sienten que la verdad no se aprende, se recuerda. Pero si estos discípulos ya sabían antes de escuchar, ¿de dónde provenía ese saber? ¿Qué textos, qué voces, qué mensajes fueron los que reactivaron su memoria milenaria? Mientras los evangelios oficiales ofrecen un relato lineal, moral e histórico, hay otros textos que permanecieron ocultos durante siglos. Escritos que no buscaban convencer multitudes, sino activar memorias. Son los evangelios apócrifos, esos fragmentos que la historia institucional decidió dejar fuera, no por irrelevancia, sino porque su contenido transformaba la comprensión del mensaje de Jesús. Entre ellos, el Evangelio de Tomás destaca por presentar a Jesús no como milagrero, sino como transmisor de secretos, dejando pistas para quienes podían reconocer la luz tras las palabras. Sus frases son ráfagas de verdad condensada, sin narraciones, sin contexto, solo sentencias que vibran como mantras, diseñadas para resonar con quienes ya habían comenzado a despertar. En una de las más impactantes, Jesús declara: «Yo soy la luz que está sobre todo. El todo vino de mí, y el todo vuelve a mí». No es poesía, es código. Este tipo de declaración desborda lo doctrinal y apunta directamente a una identidad universal, un principio cósmico. No habla a la mente racional, sino al núcleo vibracional del alma. El Evangelio de Felipe va más allá. La verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otra manera. Palabras que cambian todo. Aquí no se trata de dogmas, sino de frecuencia. Jesús no explicaba, activaba, y esos símbolos eran llaves para abrir puertas internas en quienes ya llevaban un mapa oculto en su ser. Luego aparece el Evangelio de María Magdalena, una joya que muestra a una discípula no como seguidora, sino como maestra, intérprete, portadora de visiones que estremecen por su profundidad. En este texto, María describe niveles de conciencia y esferas celestiales. Habla con claridad sobre el ascenso del alma y revela enseñanzas que nunca aparecieron en los relatos oficiales. No habla del pecado ni del castigo, sino de liberación a través del conocimiento interno. Algo que solo podía entenderse desde una conciencia no lineal, no humana, sino expandida. Estos evangelios no buscan crear una nueva religión, sino recordarle a ciertas almas su origen, su propósito, su conexión con una sabiduría que vibra más allá del tiempo. Por eso fueron ocultados, protegidos o tildados de herejía, porque ofrecían una espiritualidad sin templos, sin jerarquías, sin mediadores. Solo un maestro, una palabra y un alma lista. Y no estaban dirigidos a todos, sino a quienes tenían oídos para oír, a quienes ya portaban en silencio una vibración que podía decodificar lo que otros no lograban ver. Estos textos, como ecos antiguos, todavía susurran a quienes se atreven a escucharlos. Y no enseñan como lo hace un libro,
sino como lo hace el alma cuando recuerda. Porque si estos códigos estaban dirigidos a almas despiertas, ¿quiénes fueron los discípulos que lograron leerlos entre líneas y reconocer a Jesús no solo como maestro, sino como espejo de su origen? Juan no necesitaba que Jesús hiciera milagros para creer. Su alma ya vibraba en la misma frecuencia. No lo seguía por fe ciega, sino porque reconocía en él una señal antigua. Desde el inicio, su evangelio marcó la diferencia. No relató cronologías, sino revelaciones. Comenzó con el verbo, con la vibración original, como si supiera que todo era sonido antes de materia. Juan parecía escribir desde otro plano. Cada palabra suya era un eco de escuelas esotéricas, un reflejo de enseñanzas ocultas. No explicaba, despertaba, no narraba, activaba. Su evangelio era un mapa vibracional. Pero no estaba solo en esta sintonía. María Magdalena emergía como un espejo de sabiduría. Mientras Juan representaba el Logos sagrado, ella encarnaba la percepción silenciosa de lo invisible. Magdalena no pedía pruebas, veía, no argumentaba, sentía. En los textos apócrifos no era una discípula más, era la que comprendía lo que otros apenas alcanzaban a percibir. Después de la muerte del Maestro, fue ella quien consoló, guió, explicó. Hablaba de reinos internos, de esferas celestes. No eran metáforas, eran recuerdos. Ella no recordaba con la mente, sino con el alma. Algunos textos la describen como una iniciada, una guardiana de secretos transmitidos oralmente, tal vez formada en los misterios egipcios, tal vez portadora de una memoria vibracional muy anterior a su nacimiento. Juan y María no fueron elegidos por carisma o posición, fueron atraídos por afinidad vibracional. Sus almas ya conocían la luz que Jesús manifestaba. Lo seguían porque ya lo sabían. Uno escribió el principio, la otra anunció el renacer. Él estuvo en la cruz, ella vio la resurrección. Cada uno ancló extremos de un mismo puente entre mundos. Juntos representaban la unión de los opuestos, lo solar y lo lunar, la palabra y el silencio, el símbolo y la intuición. No adoraban, reconocían, no seguían, recordaban. Ambos encarnaban una sabiduría que no podía ser enseñada, solo despertada. Eran espejos de una conciencia que precedía al tiempo, receptores vivos de una vibración que solo unos pocos podían traducir en comprensión. Su conexión con Jesús no surgió de la admiración, sino del reconocimiento interno, como si al mirarlo recordaran una promesa antigua, como si el encuentro fuera una reunión más que un descubrimiento. Pero ¿cómo es posible que tuvieran esa claridad? ¿De dónde provenía ese conocimiento que otros no tenían? Tal vez porque alguien ya les había preparado el camino. ¿Quiénes fueron los primeros emisarios de la luz? En cada época crucial de la humanidad, ciertas figuras aparecen y desaparecen sin explicación. No nacen como los demás, ni mueren como nosotros. Parecen emerger desde otra capa del tiempo. Enoc es una de ellas. Génesis lo menciona con una frase inquietante. Caminó con Dios y desapareció. Pero los textos antiguos revelan que fue llevado a los cielos para aprender.
Aprendió sobre los ciclos del universo, las esferas celestes, el origen de las almas y el destino de los mundos. Fue instruido no por hombres, sino por seres llamados vigilantes. Estos vigilantes no eran ángeles alados de arte religioso. Eran emisarios de luz, entidades cósmicas que operaban como guardianes del conocimiento primordial. Enoc fue su intermediario con la tierra. El relato no sugiere muerte, sino ascensión. Fue llevado en una nave de fuego, en palabras de su época. Pero lo que describe parece más un viaje interdimensional que un mito. Elías, otro personaje central, también parte de la historia sin morir. Subió al cielo en un torbellino de fuego. Un carro llameante lo elevó, dejando solo su manto. ¿Era fuego o una manifestación energética incomprensible? Elías fue visto por testigos. Nadie dijo que murió. Fue absorbido, transfigurado, transformado ante los ojos de quienes aún no comprendían. Enoc y Elías comparten un patrón: conocimiento profundo, partida no natural, contacto con seres superiores. En muchas tradiciones se cree que no se fueron, solo cambiaron de plano. Ambos aparecen misteriosamente junto a Jesús en la escena de la transfiguración. Moisés también está allí, pero solo Elías y Enoc no habían muerto. Es un detalle que altera todo. Ese momento no fue una simple visión, fue una intersección de dimensiones. Jesús, brillando como el sol, conversando con ellos en un plano vibracional que los demás apenas podían percibir. Pero hay una figura aún más enigmática: Melquisedec. Aparece sin genealogía, sin principio, sin fin. Lo llaman sacerdote eterno. Bendice a Abraham y luego desaparece del relato bíblico. No es un hombre común. Es descrito como semejante al Hijo de Dios. No se dice que muere, ni se habla de su origen. ¿Quién era realmente este ser? En las escuelas místicas se habla de la Orden de Melquisedec como una fraternidad de conciencia cósmica, seres de luz que encarnan cuando la humanidad necesita ajustes espirituales. Algunos piensan que Melquisedec fue Enoc en otra forma. Otros lo relacionan con Jesús. Pero, más allá del nombre, representa un patrón: sabiduría, ascensión y propósito interplanetario. No venían a predicar doctrinas, venían a anclar vibraciones, a sembrar códigos en la tierra, a preparar un terreno donde una conciencia mayor pudiera florecer entre nosotros. Estas figuras están conectadas por un hilo invisible. No pertenecen al ciclo humano ordinario. Operan como emisarios del plan estelar. Son puentes vivientes entre mundos. Pero si estos seres actuaban como arquitectos del despertar, ¿dejaron acaso huellas físicas, códigos visuales, mapas secretos que aún podemos descifrar hoy? ¿Dónde vibra ahora ese conocimiento olvidado? Mucho antes de que existieran telescopios o satélites, ya había quienes observaban el universo con otros ojos. No los ojos físicos, sino los del alma, capaces de percibir el orden invisible. Ese orden no era casualidad, era geometría sagrada. Círculos, espirales, triángulos. No solo eran formas, eran vibraciones fijas, principios vivos. Eran la estructura oculta detrás de todo lo que existe. En culturas antiguas, estos símbolos no se estudiaban,
se meditaban, porque no eran para el intelecto, eran llaves, llaves para abrir puertas internas, conectar con otras realidades y acceder a memorias estelares. Los discípulos estelares sabían esto. No hablaban de geometría como teoría, la sentían vibrar en sus cuerpos, porque cada forma resonaba con una parte de su alma. Era un idioma anterior a las palabras. Jesús también conocía este lenguaje. Cada paso que daba, cada lugar donde sanaba, parecía estar alineado con puntos de energía que los sabios ya conocían, como si leyera un mapa invisible bajo sus pies. Algunos lo llamaron casualidad, otros milagro. Pero los discípulos despiertos lo sabían. No era azar, era calibración. El maestro caminaba sobre líneas que abrían portales. Donde iba, el cielo tocaba la tierra. Jerusalén, el monte de los olivos, el río Jordán. Cada lugar tenía una frecuencia. No fueron escenarios al azar, eran nodos energéticos, vórtices donde la conciencia podía expandirse y resonar más allá. Las líneas ley conectan estos puntos. Son bandas de energía que recorren la tierra y unen templos, pirámides, altares. Jesús, en silencio, caminó sobre ellas y al hacerlo, activó memorias dormidas. Al igual que las grandes catedrales medievales, fueron construidas sobre estos nodos, siguiendo proporciones precisas. No eran solo templos, eran instrumentos. Resonaban con la música de las esferas. Esa música era vibración pura, sonido con forma. El verbo era geometría hablada. Por eso Juan empieza su evangelio diciendo: en el principio era la palabra, porque la palabra no solo informa, transforma. Y no cualquier palabra, solo aquella que vibra en la frecuencia correcta. Jesús lo sabía. Por eso no hablaba mucho, porque una palabra bien dicha puede mover estructuras enteras dentro del alma. Los discípulos estelares lo sentían. No necesitaban entenderlo con la mente. Lo reconocían como quien recuerda un idioma que no sabía que hablaba. Cada frase del maestro resonaba con un eco antiguo. No era fe ciega, era resonancia. No creían en él, lo reconocían. Porque cuando el sonido correcto toca el alma correcta, no hay dudas. Solo despertar, solo alineación con el origen. Por eso tantos fueron sanados al escucharlo. No era magia, era física espiritual. Vibración sintonizada. Cada enseñanza, cada silencio, era una nota en una sinfonía olvidada que empezaba a sonar de nuevo. Y así, sin que la mayoría lo notara, se fue dibujando un mapa. Un mapa que no está en ningún papel, pero que vibra en los lugares sagrados y en los corazones despiertos. Un mapa que no solo conecta puntos sobre la tierra, sino también almas que laten en la misma frecuencia. Una red viva que aún pulsa, esperando ser recorrida una vez más. Pero si este mapa aún vive, ¿qué pasaría si los que hoy caminan entre nosotros también portan esas claves? ¿Y si la misión de activar ese mapa no terminó con Jesús? Algunas almas no han venido a aprender desde cero, sino a recordar. Caminan entre nosotros con la sensación persistente de haber vivido antes, de llevar una tarea antigua aún no completada. No brillan en escenarios ni buscan títulos. Habitan lo cotidiano con una presencia distinta. Son sensibles al dolor ajeno,
intuyen verdades ocultas y sienten que algo dentro de ellos quiere despertar. Desde temprana edad se sienten diferentes, como si su hogar no estuviera en este mundo, sino en una dimensión olvidada. Saben que algo los espera, aunque no saben qué. No necesitan pruebas para creer. Reconocen vibraciones. Al escuchar ciertas palabras, al ver ciertos símbolos, una parte de ellos reacciona, como si algo dormido comenzara a recordar. Tienen sueños con ciudades de luz, encuentros con seres sabios, diálogos que trascienden el tiempo. Y aunque no lo compartan, sienten que esos sueños no son fantasía, sino memoria. No todos los discípulos estelares están encarnados. Algunos guían desde planos sutiles, facilitando encuentros, activando llamados internos, dejando señales silenciosas para quienes están listos para verlas. Otros han vuelto con dones específicos, percepción extrasensorial, sanación energética, comunicación intuitiva, sensibilidad cósmica. No lo aprendieron, lo trajeron. Está en su campo, esperando el momento correcto para manifestarse. Sienten afinidad con lo espiritual, pero no con lo religioso. Rechazan jerarquías. Buscan autenticidad, conexión directa, vibración pura. Reconocen en el mensaje de Jesús algo más profundo que cualquier doctrina. Viven con una nostalgia extraña, un anhelo de hogar que no se calma con viajes ni afectos, porque su origen no es geográfico, es vibracional y resuena solo cuando se alinea el alma. Algunos no entienden por qué sienten lo que sienten, pero intuyen que hay una razón. Y cuando la escuchan, todo comienza a cobrar sentido, como si por fin las piezas encajaran. Muchos de ellos han atravesado crisis profundas, pérdidas, rupturas, enfermedades. No como castigo, sino como portales, momentos en que la conciencia se abre y la misión empieza a revelarse. Su camino no es fácil, porque vivir desde la luz en un mundo denso exige valor. Pero dentro de ellos hay una certeza callada, una brújula interior que nunca deja de señalar. No forman una institución, no tienen nombre. Se encuentran en sincronías, se reconocen sin hablar. Son la red silenciosa que sostiene la expansión de conciencia desde dentro, sin esperar reconocimiento. Son los nuevos iniciados, no porque alguien los nombre así, sino porque su alma lo eligió antes de encarnar. Y ahora, en este tiempo, comienza a activarse lo que estaba sellado. Cada palabra que los toca, cada señal que aparece, es una llave, una chispa, una pista. Porque la memoria estelar no regresa como un golpe, sino como un susurro que insiste. Si estás sintiendo esto, tal vez no es casualidad. Tal vez eres uno de ellos. Tal vez ya formabas parte de esta hermandad silenciosa y ahora ha llegado el momento de recordar. Y si eres uno de ellos, ya sabes lo que tienes que hacer. No esperar, no dudar, activarte. Y si es así, entonces ya sabes que no estás solo, que otros también despiertan, que esta red de luz está creciendo. Pero falta una última pieza para activar su fuerza total. ¿Y si la clave estuviera en lo que ocultaron bajo templos, en símbolos prohibidos, en estructuras sagradas diseñadas para resonar con la geometría del alma? ¿Y si el cuerpo fuera el verdadero templo? A veces, no hace falta entender con la mente, para saber con el alma. Si algo dentro de ti vibró, si sentiste que no eras del todo ajeno a estas palabras, ya estás recordando.
No importa si no tienes certezas. Lo importante es que algo se encendió, una chispa que no viene de afuera, sino de tu interior. Y esa chispa merece atención, merece alimento. Por eso, si este viaje tocó algo profundo en ti, te invito a seguir caminando con nosotros. Suscríbete ahora a Código Espectral y activa la campanita para no perderte nada. Cada nuevo video es una pieza más de este mapa invisible, un paso más hacia el recuerdo, un eco más del llamado que tantas almas están empezando a escuchar sin saber por qué. Y si este mensaje resonó en tu interior, regálanos un like. No es solo un gesto digital, es una forma de decir, estoy aquí, estoy despertando. Una señal para la red. Déjanos tu comentario. Cuéntanos cuándo sentiste por primera vez que tu alma no encajaba del todo en este mundo. Tus palabras pueden ser la clave que otro necesita para recordar también. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Porque cuando una verdad se multiplica, su frecuencia se expande. Y cuando se expande, toca a otras almas listas para despertar. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Nos reencontramos muy pronto en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue vibrando alto, sigue buscando y sobre todo, sigue recordando.